Estamos ante un nuevo episodio de esta colección de testimonios de la educación en Canarias, conversando con sus protagonistas. En este episodio vamos a hablar en torno a lo que fue el Gabinete Técnico de la Educación Especial, Educación Inclusiva aquí en Canarias. Y para ello nos acompañan tres personas, pudieron haber sido evidentemente otras, de hecho estaban invitadas a esta conversación, pero por razones diversas no han podido asistir. Y nos acompaña hoy pues Amparo Guillamón, Amparo Morente y Juan Espino. Ellos fueron, evidentemente, estos protagonistas que allá a mediados de los años 80 y arranque de los 90 impulsaron el llamado Gabinete, como digo, de Educación Especial en Canarias. La conversación pues durará en torno a una hora y yo les rogaría que fuese un diálogo más que preguntas y respuestas. Entonces, lo primero para arrancar es que me indiquen quiénes son, es decir, qué carrera profesional han hecho y sobre todo cómo llegaron y se aproximaron a este territorio llamado de la educación especial. Empezamos contigo, Amparo. Vale, muy bien. Bueno, yo hice los estudios de filosofía y letras, los 2 años de comunes aquí en La Laguna y luego me trasladé a Valencia y estudié pedagogía, la rama de educación especial. Entonces, mi vínculo con la educación especial ya viene desde las prácticas en la Universidad de Valencia, pues en las prácticas organizadas por la universidad y que fuimos a un centro específico. Ahí empezó mi primer contacto. Acabo la carrera, me voy a Barcelona a hacer un curso con Bernardo Couturier y André Lapierre de psicomotricidad y ahí ya como que me atrajo mucho más el tema, ¿no? Y esto a mí me interesa para trabajar, ¿no? Entonces, casualmente en ese curso, conocí a dos profesoras de educación especial que eran de Aspronte, que trabajaban aquí en el Centro de Educación Especial. Spronte, ¿qué es? Es una asociación de padres y madres con niños con discapacidad. Muy bien. Vale, entonces ahí había un centro en el que trabajaban profesores especialistas en educación especial, educadores y demás. Esas dos profesoras me dijeron que iban a abrir el centro polivalente Hermano Pedro aquí en Tenerife y que estaban contratando profesorado. Entonces yo acabé, cuando acabó el curso y me vine para acá, eh, me, me dirigí al centro para interesarme si había posibilidad de trabajar, como yo no era maestra, sino era pedagoga, pues a ver si había posibilidades siendo pedagoga, poder entrar en aquel centro, ¿no? Y no hubo ningún problema, me hicieron una entrevista, me aceptaron y ahí empecé a trabajar. Y ese fue mi primer encuentro con la educación especial. Ahí trabajé casi 8 años. O sea, ahí estuve hasta que empezó toda esta historia, ¿no? Que luego contaremos. Cuando terminó nuestra historia en Hermano Pedro y en el gabinete, que estuvimos casi 8 años trabajando, yo me trasladé a un centro de primaria a trabajar como profesora de apoyo a las necesidades educativas. Estuve ahí un año y posteriormente me presenté a una plaza de orientación en primaria primero, en los centros de Tegueste. Primero Tacoronte, después Tegueste, y estando en Tegueste me propusieron pasar a la creación del instituto, como orientadora en el instituto. Pero claro, yo era del grupo B, tenía que hacer, pues para seguir en secundaria, en orientación, tenía que hacer la oposición de B a la A, ¿no? Entonces hice las oposiciones y aprobé y me quedé ya pues en orientación en secundaria hasta mi jubilación. Entonces estuve en varios centros y luego estuve, bueno, pues en Tacoronte, en Valleguerra y acabé pues en Barranco Las Lajas, aunque estuve un año en Sabino Berteló, trabajando también como orientadora, porque yo estuve, durante el tiempo que estuve de orientadora en Barranco Las Lajas, fui directora durante 10 años. Entonces, durante todo ese periodo, yo pues trabajaba como orientadora y como directora.
Entonces una tarea compleja y tal, pero bueno, bien, porque tuve oportunidades buenísimas de formación, me llamaron de la consejería para que hacer un curso en el MEC de mejora de la convivencia y para ayudar a los centros a hacer los planes de convivencia y demás. Y entonces estuve yendo durante varios fines de semana en el segundo cuatrimestre del centro a Madrid a hacer esta formación pues con la gente más experta en este país sobre el tema de convivencia, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia increíble que pude aplicar luego en el centro, que fue, para mí fue lo más interesante, tanto cuando empiezo en los centros de primaria como orientadora, como después como directora en el centro y orientadora en secundaria, toda la experiencia vivida anteriormente hizo que yo pudiera aplicar todo aquello que habíamos estado pues trabajando nosotros en el gabinete primero y luego ya pues en estos cursos que yo hice de formación. Entonces, en ese sentido, me fui muy satisfecha cuando me jubilo, ¿no? Porque la experiencia fue muy amplia, o sea, empecé en lo que me gustaba cuando quería, cuando terminé la carrera y acabé pues también muy a gusto, o sea, Muy bien. muy bien. La experiencia De, fue muy rica. de Sí. acuerdo, pues muchas gracias. Pasamos a otra Amparo. Bueno, pues yo estudié magisterio en Las Palmas, en Gran Canaria. Estudié magisterio además por ciencias sociales, porque en el año 75, cuando yo empecé la carrera, las opciones eran o estudiar ciencias, o estudiar letras, o estudiar ciencias sociales. No había otra. Eso fue entre el 75 y el 78. De hecho, cuando terminé en magisterio, en La Laguna empecé a hacer lo que era entonces el curso puente y hice geografía e historia. O sea que todavía no estaba yo en contacto, digamos, con la educación especial. Ese contacto surge cuando me dan mi primer destino, después de aprobar las oposiciones en el año 82. Me toca como primer destino el Centro de Educación Especial San Juan de Dios, también en Gran Canaria. Entonces, bueno, voy a dar primero de EGB a un grupo de alumnos, de unos 15 alumnos, con minusvalía física, fruto de polio, de la talidomida, con parálisis cerebral, y me adapto a esa realidad como buenamente puedo. Sabemos que la formación en la Escuela de Magisterio no era muy de didáctica ni de metodología, sino de contenido, pues empiezas a darle respuesta. Y para mí fue como, bueno, el centro este de educación especial, San Juan de Dios, era una maravilla en el sentido de que era un centro específico, pero estaba perfectamente adaptado. Era un centro con muchísimos recursos, con profesionales bien preparados, logopedas, terapeutas ocupacionales, se daba rehabilitación, había residencia, con lo cual allí había alumnos de toda la isla, de otras islas. Y para mí fue muy impresionante, sobre todo el primer contacto, digamos, con el gran grupo, con los 100 alumnos que habría allí, cuando llegas al patio de recreo y te encuentras una realidad que tú no habías visto en la calle y que de repente no sabes cómo tú has estado ajeno a eso, ¿no? Bueno, la evidencia estaba clara y es que estaban allí, aislados, en un centro segregado, bien alejado del resto de la ciudad, con unas condiciones magníficas, pero fuera de la situación de la vida, ¿no? Entonces, ahí es verdad que me pasó como Amparo, ya me interesé mucho por ese ámbito, el de la educación especial. Hice el curso de pedagogía terapéutica, era un curso que también planteaba la consejería, duraba un curso completo, y me especialicé en pedagogía terapéutica. El San Juan de Dios, que era como un patronato, una vez que se convirtió en centro concertado, pasé a un centro ordinario como profesora de educación especial en el aula de pedagogía terapéutica, que se llamaba en aquel momento, y en el colegio en San Mateo, y fue mi primera experiencia, digamos, en integración. La verdad que también eso de integración era un poquito como entrecomillado, ¿no? Porque era un aula absolutamente paralela, no tenía prácticamente recursos, no era la mejor aula del centro, tenía alumnos con déficit, pero tenía alumnos también que daban la lata en la clase, que tenían problemas de aprendizaje. Aquí era un cajón desastre y mucha resistencia con el profesorado para hacer algo distinto a que yo me los llevara y le diera clase, ¿no? Bueno, de ahí salté al Gabinete de Educación Especial después de participar en ese proceso de elaboración del documento.
Tuvimos el tiempo que estuvimos en la dirección general, unos 5 años, creo que fueron, o ¿En 6. qué época, qué años son esos? Bueno, yo estuve en San Juan de Dios desde el 82 al 87, ¿no? Y luego estuve del 87 como al 89. Ya en el 87 empezamos con la elaboración del documento y tal, después nos incorporamos en el 89 quizás a la... Pero luego Bueno, hablamos exactamente, de con lo cual tal, cuestiones y entonces después. estuvimos los años que estuvimos en la dirección general y luego, una vez que dejamos nuestro trabajo en la consejería, volví a mi plaza, ya no en San Mateo, sino en un colegio que está en la Atalaya de Santa Brígida, Lillera de la Mora, y estuve el resto del tiempo. Era mi plaza definitiva, profesora igualmente de atención a las necesidades educativas especiales, y asumí también las funciones de dirección durante 10 años. Como dice Amparo, muy interesante, todo ese bagaje que traíamos de haber trabajado en la administración fue muy valioso. Y ahí no, me jubilé y ya llevamos 8 años Bueno, fuera de la escuela. muy bien. Venga, Juan, una presentación también Sí, bueno, breve. mi trayectoria profesional es larga porque yo abandono la escuela con 12 años y me incorporo al mundo laboral con 13. Cuando tenía 17 años, fruto de la ley general de educación, Radio ECA organiza un curso acelerado para presentarse al título de graduado escolar, que fueron unos 8 meses. Yo lo hice, me presento y aprobé. Pero seguía trabajando, seguía en el mundo laboral, digamos, activo, ¿no? Y entonces, bueno, me planteaba, yo tenía aspiraciones a formarme para ampliar un poco el campo conocimiento y también las perspectivas profesionales, ¿no? Y entonces, como trabajaba, me matriculo en el bachillerato nocturno, y el cual terminó casi con 21 años, casi 22, que incluso tuve que pedir prórroga para atrasarle el ingreso en la mili, que en aquella época era obligatoria. Y bueno, yo hago bachiller superior y el curso de orientación universitaria, hago un paréntesis ahí, voy a hacer la mili. Allí tuve una experiencia, porque la verdad que yo no, el mundo de la educación, por condiciones de orígenes sociales y tal, me quedaba como un poco... pero allí tuve la ocasión, como era una persona más formada, con un compañero que sí tenía magisterio, en dar clases a analfabetos, porque estoy hablando del año 76, había muchas personas analfabetas en España, ¿no? Y entonces aquello de ayudar a la gente a formarse, a enseñarles a leer y a escribir, y cómo aquellas cosas cuando ellos descubrían que podían comunicarse por escrito, esa alegría me pareció una cosa magnífica, ¿no? Y cuando salgo de la mili me planteo hacer magisterio, porque entre otras cosas yo no me permitía, me gustaba mucho el tema de la antropología, la sociología, pero eso tenía que hacerlo en Madrid y mis posibilidades no. Entonces hago magisterio, la verdad que sinceramente no es por vocación, sino porque pensaba que era un campo que podía ser interesante. Empiezo en el curso 77-78 y lo termino en el 79-80, ¿no? 3 años, o sea, trabajaba por la mañana y por la tarde iba al magisterio a estudiar. Cuando terminaba magisterio en aquella época, evidentemente el nivel de paro docente en Canarias era altísimo. Y en el año 81, final del 81, 82, un grupo de compañeros y compañeras nos planteamos montar un centro de educación infantil. Bueno, en aquella época se llamaban guarderías, que era la denominación, ¿no? Porque de hecho la educación infantil no estaba en el sistema público ordinario, en las escuelas, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí empezamos a meter niños en una edad comprendida más o menos entre los 2 años y medio y los 5. Y ahí es donde yo entro en contacto con el tema, que empiezo a descubrir que hay unas personas, porque evidentemente en el currículum de la escuela normal jamás se trató el tema de la discapacidad ni de nada, ¿no? O sea que no tenía ningún... Y entonces, bueno, cuando estábamos allí trabajando, empiezan a llegar algunas familias que necesitaban de ese servicio porque tenían que incorporarse también al trabajo. Y me acuerdo la primera vez que vino una señora con un niño con síndrome de Down, ¿no? Que lo traía incluso tapado con una gabardina, ¿no?
porque en aquella época existía esa vergüenza social, estaba bastante arraigada, y decía, bueno, yo es que quería, porque ellas se habían dado, estábamos trabajando en el municipio de Telde, y se habían dado toda la guardería del municipio y ninguna le había aceptado al niño, porque era un niño diferente, ¿no? Y entonces, a mí cuando me llega aquella mujer y me lo plantea, yo la verdad tengo una concepción humanista, y decía, bueno, la verdad, yo no tengo ni idea de cómo responder a las necesidades de su hijo, pero déjelo por aquí que ya veremos qué hacemos con él. Así de simple, ¿no? Y empecé a descubrir que esas interacciones de esos niños que veíamos como diferentes con el resto de los compañeros, más en esas etapas primarias de educación infantil, esas interacciones sociales que se hacían entre ellos eran muy importantes en la capacidad de acelerar el desarrollo y la socialización de esos niños, ¿no? Empezamos a integrar otros niños con parálisis cerebral, incluso llegamos a trabajar con unos autistas, que en aquel momento el autismo era una cosa absolutamente desconocida a muchos niveles, ¿no? Un niño autista además con conductas serias, pero bueno, intentamos darle respuesta a esa historia. Y bueno, y la verdad que esa experiencia que duró desde el 82 hasta el 85, porque nosotros como docentes teníamos vocación de trabajar en la escuela pública, porque entendíamos que la escuela pública es la que tenía que dar respuesta a las necesidades educativas de la sociedad, ¿no? Y fruto de todo eso, en el año 85, por primera vez en Canarias, se hace una convocatoria de oposiciones a educación especial. La especialidad mía en magisterio había sido también de ciencias sociales, pero bueno, en la convocatoria de ese año, al ser la primera, había un número de plazas bastante amplio, ¿no? Y yo, entre otras cosas, digo, bueno, pues puede ser un campo. Estaba interesado y también, sinceramente, porque el número de plazas permitía tener más posibilidades de conseguir el puesto de trabajo. Y me presento, apruebo, y mi primer destino es en el Colegio del Matorral, en el sur de Gran Canaria, que era una situación de aparcería y de marginación social y cultural. Pero allí estoy poco tiempo, porque yo ya siendo estudiante ya de alguna manera militaba en el ámbito sindical, ¿no? Allí donde conocí a Marino Aldoán, y él en ese momento estaba de coordinador regional del programa de educación compensatoria que ya funcionaba en la comunidad. Y entonces yo, que no tenía experiencia docente en la pública, pero por esa amistad me llama para formar parte del equipo de coordinación de educación compensatoria, ¿no? Yo me incorporo, había que hacer un trabajo de estudio y memoria de todos los años que había funcionado el programa, de las memorias de trabajo de los distintos equipos, y había que hacer toda una recopilación de datos para hacer un informe para enviarlo al MEC, ¿no? Pues yo me encargo básicamente de ese trabajo de estudio y de lectura de todos esos trabajos que se habían hecho desde el año 83 hasta el 85. Y estuvimos un año en ese. Luego, en fin, las cosas no funcionaban muy bien a nivel de relaciones políticas, por diferencias políticas y de otra índole, ¿no? Y entonces Marino, otro compañero Pedro, y que era profesor en vecindario, y yo presentamos un proyecto de zona de educación compensatoria. Marino trabajaba en lo que en aquel momento se llamaba el equipo de apoyo a las escuelas, a los centros docentes, ¿no? Y Pedro y yo trabajábamos en un programa de educación que se llamaba Tutoría de Jóvenes, que era trabajar en aspectos de manipulación laboral con aquel alumnado que terminaba la AGB y no había titulado y con problemas de marginación, drogas y todas estas cosas, ¿no? Allí estuve un año y poco, porque en el año 87 los profesores que habíamos aprobado las oposiciones teníamos obligación de incorporarnos a la escuela para ejercer como profesores de educación especial. Yo ya había concursado y me habían dado plaza definitiva en el Colegio Montiano de Placeres de Ginama, que fue una plaza que pedí voluntariamente, porque Ginama en aquel momento era, digamos, el paradigma de la marginalidad en Canarias. Y yo siempre había tenido esa sensibilidad social de trabajar en esos márgenes, ¿no? Y bueno, me fui al colegio y ahí empezamos. Y bueno, ahí estuve hasta el año 89, en el que ya me incorporo al gabinete y
Estuvimos los años que ya las compañeras han comentado, hasta el 84. Luego vuelvo al Monteán. 94. Hasta el 94, perdón. Sí. Y allí me incorporo en un programa que nosotros mismos habíamos creado en el gabinete, que era el programa de aulas taller, que era un programa que iba dirigido precisamente a esos ámbitos socioculturales, porque tenía una pretensión de un trabajo más globalizado, interdisciplinar, por ámbitos, centrado también en unos talleres manipulativos, de tal manera que incentivara la motivación para aprender del alumnado. Allí estuve un año. La verdad que logramos dinamizar allí una respuesta alternativa que resultó interesante, y cuando apelamos al programa de calidad educativa para ampliar la experiencia al resto de niveles, la consejería nos negó los recursos. Entonces yo en aquel momento, la verdad que, aparte del estrés que había acumulado los años en el gabinete, pues me agarré un cabreo de los míos, ¿no? Y pido una comisión de servicio y me voy a trabajar de educación itinerante a la Isla del Hierro durante 3 años. Luego ya volví, estuve un año, había pedido precisamente en el colegio donde ella estaba, en una plaza de educación especial para la segunda etapa. Y luego, por unos problemas de nombramiento, me suspenden en ese nombramiento, y yo un poco estaba un poco que no terminaba de satisfacer a ejercer ese papel de trabajo de gabinete en el aula paralela a educación especial, y me voy durante 7 años como profesor de geografía e historia a un instituto de secundaria. Allí estuve unos años. Terminé renunciando porque estaba en el primer ciclo y el índice, digamos, del llamado fracaso era enorme, y aunque proponía hacer un trabajo por ámbito, lo que era el programa que luego se iniciaba con los chicos a partir de tercero, que no me acuerdo cómo se denominaba, la verdad, que era el programa que el específico, que había un trabajo por ámbito, yo siempre defendí que eso no había que hacerlo paliativo cuando el alumno llevaba 2 años en la ESO y se veía que no rendía, sino que había que empezar como una transición para ese alumnado que seguía teniendo muchas dificultades para adaptarse a esa enseñanza, que tenía un formato mucho más formal y académico, ¿no? Pero ante la negativa y distintos conflictos con la dirección por criterios pedagógicos, terminé volviendo a primaria. Yo decía, bueno, yo soy maestro de escuela y quiero ser maestro de escuela. Y volví, pero volví no al ámbito de la educación especial, sino como profesor tutor, porque en aquel momento estaba convencido de que yo podía trabajar más por la inclusión educativa en el ámbito de lo que era una tutoría, que en el trabajo de la educación especial, que todavía seguía siendo bastante arraigada en ese trabajo paralelo. Esa fue mi experiencia, y ahí estuve hasta que me jubilé. Muy bien, bueno, ya visto las largo. trayectorias muy densas, evidentemente, Mariana. densas e intensas, ¿no? Bueno, vamos, yo una cuestión antes de hablar propiamente un poco de la historia del gabinete, de la educación especial, algo que me preocupa. Las palabras no son inocentes, quiero decir, las etiquetas que les pongamos a las cosas, pues esconden detrás significados y visiones. Vamos a llamar territorio de los márgenes, que me gustó ese concepto que empleaste, ¿no? De personas en los márgenes. ¿Cómo le llamamos? A ver, ha recibido muchos nombres a lo largo de estos 40 años. Educación especial, necesidades educativas especiales, atención a la diversidad, pedagogía terapéutica, o sea, educación inclusiva, se habla ahora. ¿Cómo le llamamos a esto? No sé, ¿qué opinión tienen? Bueno, yo tengo la teoría de que deberíamos suprimir etiquetas. O sea, yo pienso que la educación tiene que ser para todos y para todas. Ese es mi criterio ahora mismo. Pero si tenemos que hablar, si vamos contextualizando lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla, está claro que tendremos que hablar primero de educación especial, pedagogía terapéutica, después de atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales, hasta llegar al terreno de la inclusiva. Pero ¿por qué te poner etiquetas? O sea, yo creo que fueron las denominaciones que se utilizaron en distintos utilizando periodos, en todos esos periodos. pero que es verdad que, como tú dices, tienen todos una connotación. Claro. Y ayer fue un tema que Juan Sí. nos Sí, recordó. Sí. Vamos a ver, como Dudu bien dice, los conceptos son fruto de los periodos históricos en el que las sociedades y el sistema educativo en este caso viven, ¿no? Y bueno, si nos retrotraemos un poco en el tiempo, yo recuerdo la ley de educación especial del 45, cómo se denomina a estas personas son subnormales, profundos y disminuidos, ¿no? Sí.
físicos, inválidos, incluso se utilizaba esa palabra en la propia normativa de aquella ley antigua, pero todavía en la Constitución española sigue existiendo el concepto de sí, discapacitados. Se modificó Ahora, hace... personas con discapacidad. Se modificó hace poco. Personas con discapacidad. Eso, disminuido y ahora se cambió. Sí. Porque es verdad que los conceptos no son banales, quiero decir, los conceptos definen y además con mucha profundidad y de una forma muy encubierta maneras de ver las cosas, ¿no? Bueno, siguiéndonos ya a lo que es los años 80, todavía se seguía hablando de minusválidos, de disminuidos, bueno, y así se estaba utilizando en la legislación y especialmente en Canarias, porque la ley del 70 así lo manifestaba. O sea, la ley del 70 fue la primera ley que de alguna manera reconoce de forma oficial la respuesta, un intento de respuesta más normalizada a las personas minusválidas, como se llamaba en aquel momento, y ya abre la puerta a crear aulas de educación especial en centros ordinarios. Pero estamos hablando de aulas de educación especial en centros ordinarios que tenían una filosofía de actuación, como habían dicho Amparo antes, paralela y como compartimento estanco dentro de la escuela, y que realmente ante las situaciones de no respuesta del sistema a muchas características de un alumnado que procedía de ámbitos socioculturales muy alejados de lo que era la cultura universalista de la escuela, por llamarlo así, pues fracasaban y terminaban en ese cajón desastre, ¿no? Entonces, como digo, se seguía utilizando y estábamos, por decirlo así, en los años 80 estábamos en un momento en que, por utilizar una frase hecha, lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer, ¿no? Ya en España empezaron a llegar con la LISMI que se aprueba en el año 82 con el gobierno de Calvo Sotelo. Hablaba de la ley de integración social de los minusválidos y ya reconocía el derecho que tenían las personas en base a lo que era el título 1 y el capítulo 3 de la Constitución, que hablaba de la obligación que tenían los poderes públicos de fomentar la rehabilitación, la educación y la integración del alumnado minusválido, porque así se seguía disminuido, utilizaba la Constitución, ¿no? Y eso hace que se empiecen a crear aulas de educación especial en los centros ordinarios, pero en España empiezan a llegar las corrientes de pensamiento que en los años 60 y 70, tanto en los países nórdicos como en el Reino Unido, empezaban a hablar de integración, de normalización de la respuesta educativa, y se cambia conceptualmente a hablar de las personas con discapacidad. Y eso llevaba aparejado a que eso exigía una respuesta a las necesidades educativas específicas. O sea, se pasa de hacer hincapié en el etiquetaje, en las características del alumnado, en lo que el alumno no tenía, la disminución, centrado en eso, ¿no? O sea, se veía un poco patológicamente a esas personas en el sentido médico del tema, a pasar a hacer hincapié en que eran personas con discapacidad y que por tanto era posible, porque en los años 80 en el magisterio estaba bastante, sí, en los docentes que trabajábamos en la escuela, estaba bastante arraigado, aunque todos manifestábamos que estábamos por la integración. Cuando hacíamos encuestas, y nosotros como colectivo, cuando organizamos jornadas, hicimos algunas encuestas, más del 30% del profesorado tenía claro que esos alumnos no iban a aprender nunca, no podían aprender, tenían una visión muy negativa del aprendizaje, y que además a integrar ese alumnado en la sala ordinaria iba a entorpecer el aprendizaje del resto del alumnado, ¿no? Eso era un 30, un 40% del profesorado tenía ese pensamiento claro, ¿no? Entonces eso era una barrera importante a tener en cuenta. Y claro, ahí se manejaban se empiezan a manejar, a superponer esos conceptos. El Ministerio de Educación en el año 82 saca el primer Real Decreto que ya empieza a hablar de las necesidades educativas especiales y de atención a las personas minusválidas, pues se sigue utilizando, pero ya empezando a introducir ese otro enfoque. Pero en Canarias se empieza a aumentar el número de unidades, pero no se legislaba. Al principio no se legislaba, fue una cosa como muy a nivel social y que lo hablaremos luego un poco en lo que es el movimiento social en los años 80. Empieza a haber cierto malestar e inquietud porque se está creando aulas pero sin un criterio. Aquello era, como bien decíamos, ahí cabía
todo el alumno Y que... luego que el profesorado no estaba formado. Y luego porque el profesorado no estaba formado para atender exactamente, sí. a ese O sea, no había, como yo bien alumnado. dije antes, la formación que teníamos en las escuelas normales, ni siquiera estaba la especialidad, Ya, porque la sí. especialidad de educación especial en las escuelas normales creo que fue en el año 91 o 90 cuando se reconoció. Yo no recuerdo Sí, exactamente, yo recuerdo porque los porque primeros hacían los cursos de pedagogía Claro, sí, en terapéutica, el había un ICE. curso exacto, sí. escolar en el ICE. Sí. Sí, esos eran los que formaban. Y entonces, como decía, estábamos en ese momento, la consejería en el año 84 saca un primer borrador de decreto, pero ese decreto todavía estaba impregnado, hablaba de pedagogía terapéutica, de personas minusválidas y disminuidas, hacía mucho hincapié en la respuesta en centros específicos y en aulas de educación especial. Y entonces los colectivos docentes y los colectivos familiares organizan en vecindario en Gran Canaria unas jornadas para analizar ese borrador y hacen unas propuestas alternativas que no son escuchadas por la consejería. O sea, la consejería obvió todas esas propuestas que se le hacía de utilizar un lenguaje más normalizado y saca su propio decreto. Estamos hablando de la primera consejería Ya con las competencias asumidas en Canarias. asumidas de la época de Luis Balbuena. En la época de Luis Vale, Balbuena. vale. Estas circunstancias se dan porque a veces las personas que estamos al frente de determinados campos tenemos visiones de las cosas e imponemos esas visiones. Entonces la persona que en aquel momento estaba en la Dirección General de Promoción Educativa tenía una visión muy arraigada de la educación especial de lo que era la ley del 70, ¿no? Pero no, porque la paradoja era que así como ya el ministerio, que estaba en manos del PSOE, igual que el gobierno de Canarias, empezaba a legislar con la nueva, y de hecho el Real Decreto que sacan en el año 85, cuando ellos empiezan el proyecto experimental, porque ellos empezaron experimentalmente la integración en el primer ciclo, ya ahí se hablaba claramente de discapacidad, necesidad educativa especiales, normalización de la respuesta educativa, integración. En Canarias no se estaba por la labor y el decreto sale tal cual lo habían hecho en el borrador con algunas modificaciones. Eso generó un nivel de protesta a nivel de colectivos y tal, que lleva, y aquí podríamos enlazar a lo que es la movilización social en los años 80, ¿no? Es decir, los sectores sociales, familiares, empiezan a ver que sus hijos están integrados en la escuela, pero no están recibiendo la respuesta que necesitan, ¿no? Y eso va generando pues, todo un movimiento social, tanto en la provincia, en ambas provincias, donde incluso con los colectivos de profesorado que estábamos muy involucrados en el tema, empezamos también a mantener reuniones. Aquí, por ejemplo, en la Orotava sale a principios de los años 80, se empieza a conformar un colectivo de profesores que luego de la Orotava se generalizó con reuniones aquí en el local de Tamonante, en la calle Samenhof, que empieza a incorporarse profesorado de otras zonas. En Las Palmas, los profesores y profesoras que habíamos hecho las oposiciones, que bueno, éramos especialistas de educación especial, pero porque habíamos estudiado una oposición, unos temas y nos daban nos empezamos a reunir para intercambiar experiencias, para ver cómo lo hacíamos, pero nos empezamos a dar cuenta que trabajar los aspectos funcionales era muy limitado, porque realmente lo que había era una estructura que imposibilitaba normalizar la respuesta educativa. Y entonces ahí empezamos en un plano más reivindicativo a nivel de cambios estructurales en el sistema educativo, ¿no? Que eso llevó a las primeras jornadas de educación especial en la Orotava en el año 86, cuyas conclusiones se presentaron a la administración y no fueron tampoco receptivos a ella. Eso nos llevó también a una segunda jornada en el año 87, donde aglutinamos a los distintos sectores, es decir, asociaciones familiares, colectivos de profesores, servicios de orientación, equipos de multiprofesionales, inspección, y de cada sector salió una valoración de cuál era la situación desde el punto de vista de cada, y se hizo un documento común, ¿no? Que también recuerdo que fue Balbuena a esas jornadas, pero claro, ya en el año 87 se acababa la legislatura y él, pues en aquel momento, muy honestamente, como él era consejero, dijo, mire, yo no me puedo comprometer a algo que no sé si va a ser mi compromiso a partir de la próxima legislatura, porque no sé. Efectivamente, en el año 87 hay elecciones y cambia el gobierno. Sí. Cambia un gobierno de corte más de centro-derecha conservador, que hace una situación de mantener la situación, pero no aclaran cuál va a ser su política, ¿no?
Paralelamente a esto, también hay un movimiento social familiar que empieza a organizar también jornadas, encuentros, simposios. En esto destacó mucho la asociación ASPACE, porque ASPACE ¿Qué era Spase? ASPACE era la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral. Es que ustedes Sí, controlan las claro, siglas son términos y que Es conviene... importante está muy aclarar. bien La medida, asociación sí. específicamente Sí. que en el año 80 y a principios de los 80, Constanza Falcón, que trabajaba de directora del Colegio Iberia, presenta un proyecto en el Colegio Iberia en un primer momento y luego en lo que se llamó el proyecto de Las Palmas Centro, que tuvo una repercusión a nivel de la comunidad importante, que lo que intentaba demostrar era dos cosas: que era posible integrar a personas con discapacidad en el ámbito normalizado y darle respuesta, y que el hecho de que esas personas estuvieran ahí no impedía que el resto del alumnado pudiera aprender. Eso sí, fue un proyecto que se hizo, fue un proyecto piloto donde se hizo incluso una selección de profesorado y se plantearon una serie de recursos y allí se empezó a hacer un trabajo que no era tan dependiente de los libros de texto y de formalidad, digamos, en cuanto a las estructuras organizativas, sino que se flexibilizaron las estructuras organizativas, digamos, se relativizó lo que era la estructura del currículum oficial y se hizo una adaptación. Y durante 2 años o 3 años estuvo el proyecto y en esas jornadas de espacio se iba presentando un poco los resultados, ¿no?, que se demostraban. Eso hizo que las familias empezaron a ver, bueno, pues si es posible, ¿por qué no se hace?, ¿no? Y en esa dinámica estamos y ya nos acercamos un poco, si las compañeras quieren hablar de lo que es todo la consecuencia de todas esas conclusiones de jornadas, de todas esas conclusiones del LOTAR, se presenta a la nueva administración más conservadora las conclusiones, pero no eran muy receptivos a ellas, ¿no? Lo que plantea, me acuerdo en aquel momento, se plantea desde la Dirección General de Centro, que era quien llevaba en aquel momento el tema de la reeducación especial, que ellos iban a hacer unas jornadas propias y que ellos iban a convocar a los sectores y que ya se vería la política que decidían, ¿no? Entonces, claro, nosotros yo recuerdo que como colectivo, miembros del colectivo de Educación Especial Tamonante, yo por Las Palmas y Tere Felipe, la compañera Tere Felipe, que también estaba en el gabinete posteriormente, tuvimos una entrevista con el que luego fue viceconsejero de Educación, Miguel Ramírez, y aquello terminó un poco, por decirlo así, como el Rosario de la Aurora. Es verdad que existía el hándicap de que el Tamonante en aquel momento por parte de la administración no era precisamente un colectivo Aceptado. Bien visto, ¿no? claro. Mantenía Sí, bastante como distancia porque es verdad que distancia. éramos un colectivo bastante crítico, Claro. algunas veces incluso criticista, se podía decir, pero es decir, que teníamos claro las posturas que defendíamos, ¿no? Y eso lleva, y ya si quieres te Sí, dejo a Sí. que hablen para para que no descanse un poco él. monopolizar. Sí. Correcto, yo iba a Sí, sí, sí. plantearles... Bueno, pues a partir de ese momento y con esos previos, pues entre abril y junio del año 88, representantes de profesorado de distintas zonas y de, como decíamos, los equipos multiprofesionales, otros profesionales orientadores y las familias, inspección, etcétera, y familias que venían organizadas en estas asociaciones, empezamos el análisis de la situación de la educación especial en Canarias de una manera muy bien estructurada, porque se planteó cómo ir valorando para distintas etapas de educación infantil, la EGB que era en aquel momento y la formación profesional, cuál era la situación actual, qué necesidades observábamos y qué alternativas, ¿no?, que de futuro veíamos. Y eso supuso 2 meses de reflexión, de trabajo colectivo muy interesante, de aprendizaje de unos con otros, de los distintos sectores, y se elaboró un documento muy completo, con un plan de trabajo muy bien definido, ¿no? ¿Toda esa documentación está en algún sitio? ¿Se Sí, podría sí. recordar? Están yo la subí en la base de datos anexa del libro Bien, bien, bien. O sea, y se vale, puede vale, vale. acceder porque Estupendo. está en la nube, está en Google. Sí, sí. Perfecto. Ese documento es el que presentamos en la Ya. Dirección General
de nuevo, ya se habían hecho varios intentos de nuevo, para ver si efectivamente esa consejería, que no tenía política educativa definida en este ámbito, aceptaba que por ahí podía Sí. trabajarse. Y es en ese momento cuando nos tropezamos con una directora general que entiende que efectivamente eso merece la pena apoyarlo y nos da la oportunidad de ¿Quién era? Ana Rosa Corrales. Vale, vale, vale. Ana Rosa Corrales. La verdad que nos acogió de una manera extraordinaria. Sí, Ella sí. entendió perfectamente, sabía perfectamente cuáles eran las limitaciones que tenía la consejería y que allí había un trabajo serio. Un matiz que yo quería hacer es que lo importante es que las personas que fueron a formar parte del gabinete fueron elegidas por la asamblea en este caso nosotros, del Ujú. profesorado, bien de centros específicos, bien de centros de primaria con unidades de educación especial. O sea que fue una propuesta que se le hace a la directora general de determinados nombres de personas que podrían Ujú. ocupar ese puesto, ¿no? Ese equipo para empezar a marchar. Podríamos recordar esos nombres. Antes se nombró Sí, Tere pues Felipe. somos Yo creo que... Somos nosotros nosotros tres tres. y Tere Felipe. Ah, eran solo los Nosotros, cuatro. cuatro. Empezamos cuatro, Cuatro. porque luego fue evolucionando, Sí, que luego lo diremos Sí, quizás más sí, se adelante, amplía ¿no? el... Que se va ampliando el equipo a más Mm. personas, porque conforme avanza la LOCSE, luego viene, pues están ustedes trabajando, recuerdo, el Departamento de Didáctica con el Gabinete de la Reforma, entonces en el equipo se nombra una nueva persona Mm. para hacer la conexión en los currículum del todo el tema de necesidades educativas especiales, o sea que luego hay todo un tema de formación del profesorado que vienen personas Nuevas en Las personas. Palmas y en Tenerife exclusivamente para hacer la formación del profesorado itinerante de educación especial, luego los propios coordinadores que teníamos las áreas pues de educación, los que teníamos audición y lenguaje o logopedia y tal, pues coordinábamos a los logopedas y organizábamos la formación de los logopedas. Y luego ya todo el tema de centros específicos también, porque ahí También. tuvimos un trabajo, tanto Amparo como yo, de reorganización de los centros específicos. O Pero sea sí, que inicialmente éramos éramos cuatro cuatro personas, personas las que hacíamos que todo. por cierto veníamos, como dice Juan, pues un poco relacionados con los movimientos de renovación pedagógica. Sí, No fue que la consejería considerara, salvo esta sí. directora general, que éramos las personas idóneas. Primero, porque la fórmula para entrar a la dirección general tampoco había sido la habitual. Llegamos como técnicos y nosotros éramos maestros, los cuatro. Están hablando de una consejería. ¿Quién estaba de consejero de educación? Estaba Fernández Caldas. Fernández Fernández Caldas. Caldas. La Yo quería siguiente matizar que es la todo siguiente. Es ese que proceso que pasamos Amparo, varios. es decir, ante esa, digamos, situación de impasse en el que se vive, en el año, a los 6 meses de conformarse el nuevo gobierno, hay una crisis de gobierno, cambia el gobierno de Canarias, sale Fernando Fernández y pasa a Olarte, Lorenzo Olarte a ocupar y eso hizo que en la dirección general hubiera ese cambio y es Ana Rosa Corrales la que se asume y se mantiene una reunión con ella y ella, como bien ha dicho Amparo, fue muy receptiva y lo que plantea es que ella no tiene una política y que los colectivos que están y las asociaciones familiares pues que planteen y facilitó, incluso ella, recuerdo que hay un escrito en el que ella invita a los colectivos de profesores y a los colectivos de familia a participar en ese proceso abierto, ¿no? Que todos nos quedamos un poco como, bueno, esto no era lo normal. Sí, sí, Y sí. incluso, sinceramente, en mi primera hasta desconfiábamos si aquello Claro. podía ser una cosa, ¿no? Pero no, realmente lo que nosotros confirmamos es que Ana Rosa Corrales, y lo tengo que decir, y todavía me emociono cuando lo digo, porque es que era una persona excelente, sí, muy Excelente, sí. coherente con unos principios, una persona de principios y que tenía claro que la escuela se construía con la participación de la sociedad, ¿no? Y ella, pues, digo, bueno, pues ustedes Fue trabajen, hagan un Sí. documento y en ese proceso los colectivos pensamos que había que crear un órgano en la consejería que fuera mandatario de llevar a cabo y desarrollar ese programa de trabajo en el ámbito de la institución, ¿no? Sí. Y se le propone crear un gabinete técnico. Y ella, ya dando un paso más, que todavía Sí. dice, bueno, pues ustedes son los que conocen, nombren ustedes a esas personas y yo lo asumo como gabinete técnico en la dirección general, ¿no? Y
incluso llega a aceptar que se cree una comisión de seguimiento. Exactamente. Sí. Una comisión de seguimiento que haga efectivamente un seguimiento social del desarrollo político de la consejería de ese documento. ¿Y quién formaba esa comisión de seguimiento? Pues representantes de los distintos colectivos que habían participado en el documento. Familiares, en la elaboración. de servicio. Equipos multiprofesionales, gente de servicio, de la inspección. Sí. Y ellos supervisaban, de alguna manera estaban como... Sí, y nosotros nos reuníamos con ellos. Claro, nosotros nos para sentíamos obligados hacerles a el seguimiento darle de alguna las manera. cuestiones que íbamos Perfecto. Date cuenta que realizando. nosotros nos incorporamos a la consejería sin tener ninguna idea de cómo se hacía un trabajo burocrático y administrativo. Nosotros veníamos de Además, donde no veníamos. fueron nombrados a dedo por los No. dirigentes claro. políticos. Digamos, fuimos nombrados a dedo por nuestros iguales. Eso, Por- emergió desde la base. Efectivamente. Sí, eso es lo más Un estatus muy interesante. singular, Sí, sí. porque éramos un grupo de profesores que trabajamos en el ámbito administrativo, pero no dependíamos, digamos, del campo político. Entonces, de alguna manera teníamos una cierta autonomía de relación social y de funcionamiento. De hecho, al principio hubo mucha, porque si bien en ese ámbito que hablamos de Ana Rosa Corrales, que ella estaba, porque hay que el gobierno de Canarias en aquel momento estaba gobernado por dos grupos de centro derecha mayoritarios, que era ATI en la provincia de Santa y el CDS en la provincia, ¿no? Pero como eran, digamos, ámbitos políticos que se disputaban el mismo espacio sociopolítico de centro derecha, pues aquello cada uno iba por su lado y cada uno hacía lo que consideraba, ¿no?, en su ámbito. Y eso generó cierta tensión porque efectivamente el viceconsejero de Educación, sobre todo, que era el responsable de coordinar la política estaba muy en contra de ese modelo de que vinieran gente de fuera a hacer política en la consejería, como así lo denominaba, ¿no? Y ahí hubo un periodo de tensiones fuertes, de encontronazos, que a nosotros nos salvó gracias al apoyo social que teníamos de esa comisión de seguimiento que interpelaba al consejero de Educación que estaba pasando con un compromiso que habían adquirido. Entonces, es verdad que los políticos, cuando hay una organización social fuerte que le pide cuentas, pues un poco se empiezan a ceder de forma muy restringida, pero se ven obligados a ceder, ¿no? Cosa que fue un proceso en ese sentido interesante, porque fue un proceso participativo, un modelo de participación donde la sociedad civil participa en lo que es la conformación de la política educativa en Canarias y más concretamente en el campo de lo que era la atención a la diversidad. Eso me queda muy claro y bien explicado. Es decir, emerge desde abajo y, Así bueno, es. y los responsables de la política de la consejería lo asumen. Pero, ¿qué era el Gabinete Técnico de Educación Especial? Quiero decir, ¿qué objetivos tenían? ¿Qué funciones desarrolló? ¿Qué vinculación o estructura tenía de conexión, no sé, con los otros centros escolares? Cuéntenos Bueno, y díganos qué era vamos a ese ver, gabinete. el gabinete éramos estas 4 personas y el primer cometido que tuvimos fue generar las órdenes que desarrollaban el decreto de ordenación de la educación especial. O sea que ahí nos ves en los primeros Pero esas momentos, órdenes las de órdenes- decretos estaban impulsadas por ustedes o Sí, los borradores. el decreto ya, El decreto estaba. ya estaba. Ya estaba. Pero Y ustedes nosotros tuvieron... teníamos que hacer el desarrollo, Correcto, vale, ¿vale?, entendido. en las órdenes. Entendido, ¿No? Ahí que es entendido. donde aparece todo el tema de las adaptaciones En base a curriculares, ese plan de y trabajo que venía trabajado lo ya, teníamos, porque- claro, teníamos esa propuesta. Entonces nosotros trabajábamos en esa línea. Y por otra parte, al irse creando servicios, ir modificando los centros, en este caso los centros específicos, creando las plazas de itinerantes de educación especial, el apoyo logopédico y todas esas cosas, nosotros también desarrollábamos la coordinación y seguimiento de esos programas. O sea, que nosotros nos reuníamos Amparo y yo nos reuníamos con los centros específicos para transformar de alguna manera la idea de centro específico, que el centro fuera cambiando, que esos alumnos fueran saliendo de los centros específicos y fueran integrándose en la escuela ordinaria o en una denominación que hicimos en aquel momento de aulas en clave, que eran aulas de tránsito para pasar luego al sistema ordinario, ¿no? Todo eso lo hacíamos nosotros Sí. con el profesorado. Luego, la formación, el programa de apoyo logopédico nos reuníamos mensualmente y hacíamos un seguimiento de cómo van
cómo van los logopedas en sus zonas respectivas. Se veían las necesidades y cada curso escolar en las memorias pues nos planteamos si había que ampliar los programas, si no, ese tipo de cosas. Y bueno, y toda la formación que necesitaran, pues la buscábamos y se la dábamos al profesorado. Con los itinerantes de educación especial, lo mismo. Y no sé si tú quieres comentar algo también de los SER y de los centros Sí, bueno, de escuelas a rurales. ver, a lo mejor lo que habría que, es decir, que cuando nosotros llegamos al gabinete, procedíamos de una cultura pedagógica, como era la cultura del movimiento de renovación pedagógica, en el que nosotros durante años habíamos defendido que el profesorado tenía que ser partícipe y protagonista de los cambios que Claro, se sí. implementaban en la educación, ¿no? Y entonces desde esa filosofía tuvimos claro, y la verdad que por parte de la Dirección General nunca nos pusieron ninguna cortapisa, de que teníamos que contactar y con el profesorado, con los servicios, para ver primero qué efecto tenía esas normativas que nosotros íbamos elaborando y qué dificultades de implementación tenían en la escuela. Y para eso se creó una estructura que al principio funcionaba en determinadas zonas de inspección porque lo favorecían los inspectores, que eran los seminarios de educación especial de zona, que ahí había una formación, porque claro, como me acuerdo que decía una compañera de los equipos multiacadémicos, que los profesores de educación especial estábamos todos en pañales porque no teníamos ninguna formación. Y en esos seminarios se intentaba dar una formación muy básica, muy primaria. Nosotros cuando llegamos, una de las primeras cosas que hacemos como gabinete es digamos, legislar para que esos seminarios de zonas se generalizaran en el ámbito de toda la comunidad, en todas las zonas de inspección. Al principio hubo resistencia, no por parte de la Dirección General, pero sí por otros De sectores, los sobre propios todo de la centros. Inspección General. Sí, Recuerdo de que salieran reuniones los bastante profes. complejas, Suponía que el profesorado en horario Lectivo lectivo saliera. saliera del centro una vez al mes. una vez al mes, se reuniera y a partir de ahí se trabajara formación o se elaborara modelos de trabajo, recursos. Intercambio. Era un privilegio de alguna manera, necesario desde luego, porque la situación, como decíamos, era No, de una necesidad y era una estructura que nos importante. permitía, por zona, contactar directamente con ese profesorado, que ellos nos vieran que estábamos ahí, que nosotros no éramos un equipo técnico, que estábamos en un mundo, sino que estábamos Estamos a cercanos. pie del cañón. Así que se sintieron escuchados. Y la verdad que cuando yo hice las entrevistas para el trabajo, la gente, una de las cosas que más en general valoraba de lo que fue el gabinete y lo que más recordaban era que fue un modelo participativo único y que no se ha vuelto a repetir en la historia de la educación en la comunidad, ¿no? Es decir, Eso se ha ellos se perdido sintieron todo. escuchados, los servicios se sintieron escuchados, el profesorado de educación especial en los centros ordinarios tenían muchas dificultades para intentar a trabajar en el ámbito del aula ordinaria y ellos, una vez que se crea el gabinete y que nosotros empezamos con esa filosofía de trabajo, se sintieron empoderados, por utilizar un término anglosajón, para hacer más empuje en los centros ordinarios para que la gente empezara a aceptar que el alumnado tenía que formar parte de la estructura. De hecho, y solo como anécdota, cuando nosotros elaboramos esa primera orden que decía amparo, una de las cosas que hicimos fue eliminar la integración parcial, Sí. que fue que era una modalidad de integración que hacía que el alumnado solo estuviera en el aula específica. Y otra cosa que también tuvo bastante repercusión y mucha polémica, incluso a nivel sindical, fue que nosotros decíamos que el alumnado discapacitado que estaba en la escuela no era un alumnado aparte, porque allí no se sabía ni quién era quién ejercía la tutoría. En la práctica lo ejercía el profesor de educación especial, pero no estaba. Nosotros lo que planteamos claramente es que ese alumnado tenía que estar dentro del ámbito de los grupos Que le correspondía, normalizados sí. y que el tutor o el tutora grupo de ese del alumno mismo era el tutor o tutora del grupo en el que ese alumno. Bueno, eso en el profesorado generó un revuelo importante y tuvimos que mantener reuniones con los sindicatos para explicarle la filosofía y lo que eso implicaba y que esa era una cosa. Y bueno, se fue aceptando. Quiero decir que estamos, es verdad que aquello estaba en un momento primigenio donde los cambios, como siempre, producen tensiones, porque hay concepciones e ideas muy arraigadas de la forma de hacer, ¿no? De la praxis educativa en este caso, que son difíciles de cambiar. Realmente no fue una No, tarea no fue fácil, no. fácil. Realmente yo creo que, y a lo mejor está mal que nosotros lo digamos, pero fue una tarea titánica.
Sí, Sí. nosotros, en la jornada laboral nuestra, Sí. era de un promedio de 12, 15 horas, porque ya no era el hecho de que cuando estuviéramos en el despacho, sino que en el ámbito de casa trabajábamos, elaborábamos, nos llamábamos por teléfono. Sí, ¿no? Hicimos Es además decir, mucha carretera, porque, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito de los centros de educación especial Social. tuvimos que ir muchas veces, ese era otro espacio que A las islas menores también. a las islas menores y había donde nadie entendía qué se pretendía y dudaban mucho que tuviese éxito esta manera de darle respuesta, digamos, a la diversidad, porque, bueno, porque lo que se venía haciendo era lo que se venía haciendo y, bueno, y tenía, se había acomodado, digamos, el profesorado a eso, ¿no? Había mucha resistencia, ¿no? Muchas, En sí, ese en los momento. centros específicos y en los centros Correcto, sí, sí. ordinarios. Yo quería preguntarles qué vinculación o relación tenían con otro tipo de servicios que podían estar alrededor. Educación compensatoria, que era lo que existía en aquella época, el STOEB, el Servicio Técnico de Orientación sí. Educativa, la inspección. Claro. ¿Qué relación mantenían con estos otros servicios? bueno, yo solamente, y luego les dejo la palabra, porque yo es que si me descuido monopolizo. No, No, quiero decir que cuando nosotros llegamos a la Dirección General nos encontramos que efectivamente todos esos servicios estaban, pero cada uno funcionaba de forma compartimentada. O sea, no había una coordinación ni siquiera a nivel institucional en poner en común planteamientos, filosofía de trabajo, ¿no? El esto iba por un lado. Es verdad que el STOE en aquella época tenía un modelo de intervención muy centrado en hacer aquella famosa batería. En el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico era más de los multis, pero Pero eh, ellos también, ellos ¿eh? también empezaban Hacían hacer porque... pruebas y pruebas y pruebas a los chicos pero que en eso, primero, ¿no? pero eso fue que a nivel institucional, Sí. tanto María Jesús Porras como Miguel Ramírez fomentaron ese trabajo porque era lo que se trataba era como de buscar alumnos deficientes en el primer ciclo de la Sí, primaria. como la Y entonces se la pasaban una batería prevención. de pruebas, me acuerdo que era el Bender, el ABC, Sí, el un montón de Harry, sí, no me acuerdo ya la lista de baterías que se pasaban, y de ahí era para detectar a aquellos alumnos que ya se categorizaban, y entonces ya una vez categorizado, pues ya organizaban el la efecto respuesta. Pygmalion surtía su efecto, ¿no? Porque ya esos alumnos al estar categorizados ya la profecía se cumplía. Y funcionaba así, los equipos psicopedagógicos es verdad que eran muy escasos. Hay que recordar que hasta el año 84 en Canarias solamente habían 2 equipos psicopedagógicos, uno en cada provincia. En el año 84 se amplió, me parece que a 3 o 4 por cada provincia, que seguían siendo insuficientes, pero también era verdad que era un modelo de funcionamiento muy centrado en el diagnóstico porque había mucha demanda. O sea, en la escuela, cualquier alumno que tenía dificultad de aprendizaje, ya, pues este niño tiene que ir a que ver, estudio, sí. ¿no? Como se decía. Y Sí, entonces, una vez que se le hacía el estudio, decía, tú ves, esta educación especial, yo no, en mi aula no tiene nada que hacer. No, no, era así. Sí, O eso era. sea, de una manera un poco burda, si se quiere decir las cosas, pero era real. Y era real porque era así, porque la gente tenía esa concesión y porque el profesorado se sentía muy inseguro con dar respuestas. También es verdad que estamos hablando de una escuela en Canarias donde las ratios medias estaban por encima de 30 a Sí. 35 alumnos por aula. Y evidentemente en esas condiciones responder a la diversidad es Era algo complicado. sumamente complejo y Y, difícil. y O en sea, que algunas no zonas, se trata solo que había una resistencia también justificada. sí, Lo que pasa que lo que nosotros intentamos involucrar al profesorado era que el problema no era resistirse sino pasar a una situación proactiva de exigir que se bajaran las ratios. De hecho, nosotros en las primeras órdenes, también una de las cosas que recogimos. pusimos fue que la ratio Bajara. donde había alumnado integrado no podía superar a la ratio de 25 alumnos por aula, ¿no? Con dos máximo en cada aula, ¿no? Y bueno, la gente empezó a ver que se empezaba un poco a mejorar y eso fue lo que fue convenciendo al profesorado en que era otra la línea por la que había que actuar. Era un poco así para remarcar. Luego, yo quería hacer un comentario. O sea, a lo largo de nuestro trabajo tuvimos muchas cuestiones que trabajar con la inspección educativa, ¿no? Entonces nosotros aquí en Tenerife, y yo me imagino que ellos en Las Palmas igual, tuvimos algunas reticencias por parte de la inspección para realizar nuestro trabajo, pero por otra parte hubo
gente muy colaboradora con nosotros, o sea, que quedábamos por la mañana para visitar los centros específicos para hacer, pues, para trabajar con ellos y tal, y al pie del cañón todo el tiempo con nosotros y funcionábamos muy bien. Tere también con inspectores para la creación de las aulas en clave en el sur, la zona norte. Todo eso se hizo con bastante facilidad. O sea, hubo parte de la inspección que estaba convencida de que colaboraba con nosotros. Paralelamente había que reunirse con direcciones generales, con gente de la Dirección General de Centros para la RPT, con la gente de infraestructura, porque claro, creando Aulas, había que dotar de creando recursos, módulos distintos y tal, necesitábamos pues materiales, recursos y mobiliario. demás, y mobiliario adaptado, todo Ujú. eso, pues me hizo, a mí me gustó mucho trabajar con la gente de infraestructura porque se volcaron con nosotros. O sea que los técnicos, los Mm. que trabajan con nosotros eran los técnicos, no el director Sí, general ni sí, nada de sí. eso, pero funcionamos muy bien con ellos y conseguimos, vamos, que somos amigos ahora. Sí, Quiero decir que sí. gente como muy respetuosa con nuestro trabajo. Yo Luego también yo quería tengo. hacer un matiz con lo de, No, perdona, yo que Ana. digo, yo también tengo buen recuerdo Sí, del trabajo que hicimos, por ejemplo, con la ONCE, una organización sí, también que sí, estaba especializada en dar respuesta a los alumnos con déficit visual y también con nosotros colaboraron muchísimo, tuvimos muchas reuniones y llegamos a establecer como procesos de colaboración muy interesantes. O sea, es verdad que hubo un proceso en el que se fue como sumando a este carro, pues eso, desde la propia consejería hasta organizaciones sí. externa. No, yo lo que iba a decir al hilo de lo que tú comentabas, Juan, es que a través de mi experiencia personal, ¿no? Profesional, que empezamos con cuando tú decías lo del ESTOE, que al principio era como más evaluación, más diagnóstico, más tal, ¿no? Eh, yo pude ver cómo fue la evolución de lo que nosotros planteábamos, que cómo debería ser la evaluación psicopedagógica, y en mi vida profesional, ¿no? Porque, claro, yo empecé con el tema de diagnóstico y terminé haciendo proyectos de centro para atender a la diversidad del Claro. alumnado. O sea que mi esfuerzo como orientadora era trabajar a nivel más global, ¿no? De Claro. centro, que puntualmente con el Claro alumnado. O que sea, actuábamos con alumnos concretos, sí, también, pero la respuesta se daba desde el centro, ¿no? Del centro, del proyecto del centro, luego hasta llegar a la programación del aula, hasta ya, pues cuando Sí. había que hacer individualizada la adaptación se hacía, ¿no? Entonces esa evolución a mí me Sí. Es vino, que vamos, es verdad que nos hemos saltado un poco con esta sí, conversación un Sí, periodo de tiempo que fue el que supuso el pasar de los inicios aquellos del trabajo del gabinete con las órdenes. la época en la que, digamos, el gobierno estaba en manos del CDS y de ATI, a un segundo periodo en el que es de nuevo el PSOE el que asume la Consejería de Educación, la Dirección General de Promoción Educativa la asume Constanza Constanza. Falcón, y ahí se produce un cambio Sí. completamente en lo que es la dinámica de trabajo, porque la persona que asume esa responsabilidad tiene una visión muy clara y una experiencia tremenda de por dónde había que continuar el trabajo. sí. A mí me gustaría, perdón, que marcaran un poco las fechas, es decir, ¿cuándo se constituye el gabinete y cuándo finaliza? Es decir, Ah, ¿qué periodo dura? bueno, ahí Más o menos, ¿eh? sí. a lo mejor habría que aclarar que el gabinete como tal se Ah, constituye en vale. febrero del año 89 y el gabinete como tal, en esa estructura que hemos dicho, Sí. de equipo técnico, no tan dependiente en el año 90, en 91. el curso 91-92, se transforma en un área de trabajo. Es decir, a lo mejor habría que constituir un poco eso en el sentido de que efectivamente cuando en el desarrollo de nuestro trabajo se fueron creando nuevos servicios, o sea, se empezó, como ella decía, el apoyo itinerante en las zonas rurales en educación especial, que era un programa que no existía, se creó el programa de audición y lenguaje, ¿no? De Sí, apoyo las aulas de logopédico. sordas también. Se creó un programa específico para empezar a trabajar, porque era fruto de una reivindicación de los sectores de aulas taller, que en un primer momento tenía una visión restringida, que era introducir el trabajo manipulativo en la segunda etapa. Se crearon
Se empezó a trabajar a la creación de centros preferentes para sordos, porque hay que recordar que todavía en esa época habían equipos, centros específicos de sordos en la comunidad, y se empiezan a crear centros preferentes para alumnado con Déficit auditivo, ¿no? déficit auditivo, y también empezamos a crear centros preferentes para alumnado con problemas de movilidad, que ahí también hubo una colaboración con la Dirección General de Centro para el tema de la Eliminar eliminación de la barreras. barrera, porque los centros en Canarias tenían una cantidad de barreras arquitectónicas que no estaban pensados para Sí, eso. sí. Y en ese proceso, nosotros recuerdo que en el segundo año como gabinete participamos ya en un proceso en el que intentábamos que esos servicios que estaban en la misma dirección general, que trabajaban de forma un poco paralela, confluyeran para concretar líneas de trabajo, y fue cuando se hace el primer intento de hacer el proyecto de modificar las líneas de trabajo de los equipos psicopedagógicos. Y bueno, hubo unos primeros contactos, pero había muchas desacuerdos, desavenencias y las visiones que tenía cada servicio, y entonces la consejería opta por congelar eso, ¿no? Alegando que hasta que se recibieran los presupuestos de la LOCSE a partir del 90, cuando se aprueba ya a nivel ministerial, o sea, a nivel de gobierno, la implantación de la LOCSE, que fue en el año 90, ¿no? Lo que decían es que esperáramos a que vinieran los presupuestos para abordar eso, ¿no? En realidad es que no había voluntad política de afrontar, porque había muchos intereses creados en torno a esos servicios, también hay que decirlo, ¿no? Y entonces empezamos un poco a trabajar con la coordinación de educación compensatoria, con la coordinación de los equipos del Multiprofesionales, PROE, ¿no? con Sí. la persona que llevaba la coordinación de los equipos, de los multiprofesionales. Empezamos un poco a confluir, ¿no? Pero era una forma no sistémica, así como muy voluntarista y muy dependiente un poco de la voluntariedad, ¿no? Y entonces, ya por enlazar, en el año 90, es decir, ese periodo, ese primer periodo hace que el gabinete, 6 meses antes de las elecciones del año 91, Ana Rosa Corrales dimite porque en aquel momento había muchos conflictos en la consejería, y ella optó por dimitir porque no compartía algunas cosas, ¿no? Y a la dirección general viene otra persona, Isabel García Borta, con la que realmente no pudimos, digamos, contactar, ¿no? Nosotros realmente lo que nos sentimos en aquel momento fue huérfanos de apoyo político, ¿no? Ella tenía claro que venía unos 6 meses de forma transitoria porque sus aspiraciones eran otras. Ya había habido un cambio porque en ese año Calda dimite por el tema del conflicto universitario de Canarias, porque él estaba posicionado en los sectores que se oponían a la creación de la universidad en Las Palmas. Y eso hace que entre Juan Manuel García Ramos en la consejería. Y eso lleva, entre otras cosas, a Ana Rosa a dimitir. Y nosotros nos lleva a tener serios conflictos. Ya hacíamos formación y diseñamos un curso de audición y lenguaje, porque en Canarias había una escasez de especialistas enorme. Negociamos un curso que fue muy costoso, o sea, el coste inicial era de unos 100 millones de pesetas en aquella época, pero nosotros poníamos unas condiciones, y era que el profesorado que hiciera ese curso se comprometiera a trabajar durante un tiempo en las plazas vacantes en un mapa escolar que nosotros prediseñamos. Cosa que la consejería no aceptó, y tampoco los sindicatos querían aceptar ese tema, ¿no? Porque confundían. Yo creo que confundían lo que era la formación permanente, que es un derecho y es un deber del profesorado, con lo que es una formación específica para responder a unas necesidades que teníamos en el sistema, que es que no teníamos especialistas en audición y lenguaje, y las familias estaban desesperadas, porque yo recuerdo datos que nosotros recopilamos, que aquí, por ejemplo, en el sur de Tenerife había más de 150 niños con déficit auditivo escolarizados que no estaban siendo, no se les daba ninguna respuesta específica a sus necesidades. Y bueno, todos esos encontronazos nos lleva a, justo en ese año final de legislatura del 91, a dimitir. Nosotros fuimos muy dimisionarios. Sí, nosotros éramos, En más de una ocasión, en más de una ocasión. Dimitieron varias veces. sí, estábamos en una reivindicación continua. Nos vamos a mediados de julio, cuando terminamos ya todo el trabajo, nos vamos de vacaciones con la idea de que nos incorporábamos a los centros. En el año 91 es cuando hay elecciones y se forma aquel famoso pacto de hormigón,
Sí. ¿no? Que fue efímero porque tuvo aluminosis desde el principio, que duró año y medio. Bueno, porque a mí me gusta ser muy irónico, pero lo digo así, ¿no? Sí, Porque está la bien. verdad que fue una oportunidad interesante porque el PSOE vuelve a retomar la consejería. Mm, Nosotros la visión que habíamos tenido de la primera experiencia, de la primera legislatura, a pesar de que yo creo que sí ha habido un consejero de educación en Canarias con una visión competente, fue Valbuena. Sí. Buena, sí. Ningún consejero posterior le ha llegado un poco al nivel, ¿no? Pero el equipo que le rodeaba en muchos aspectos no supo estar a la altura de las expectativas que. Entonces, cuando vuelve el PSOE, la verdad que ya nosotros estábamos mentalizados de que De que no volvíamos a la volvíamos. escuela. ¿Quién era el consejero? Entonces, Del ahí PSOE. entra el consejero García Deni, García Denis Deni. García José Denis. Antonio García Deni. Con la vuelta del PSOE. Y entonces, por esa circunstancia, le ofrecen a la Dirección General de Promoción Educativa a Constanza Falcón. Y cuando yo leo en el periódico a mediados, final de julio, Constanza Falcón ha sido nombrada directora general de promoción educativa. ¡Hala! Pues ya nos cayó otra vez el marrón de volver a lo mismo, ¿no? Y efectivamente, a los pocos días yo recuerdo que me llamó por teléfono y contactaba con lo que éramos los miembros del gabinete. Y no, ustedes tienen que volver porque yo me he comprometido con José Antonio a que yo cojo la dirección general, pero básicamente con la idea de que ese documento que se elaboró en su momento y en el que ella Estaba. participación, hay que desarrollarlo porque todavía está hay muchas cosas que hay que ampliar. Y ahora tenemos que aprovechar y que ya conectamos con la implantación de la LOCSE, que se le quiere dar un impulso. O sea, coincide esa Sí, vuelta sí, con la porque implantación de la LOCSE. también hay que decir que la LOCSE habían procesos de experimentación, pero que aquí en Canarias ese periodo de 4 años de gobierno conservador no hubo mucha predisposición, porque todos sabemos que la LOCSE fue vilipendiada por parte de los sectores de derecha del país en aquel momento, fue muy cuestionada y por su propia evolución en el que fue renunciando a los grandes principios que tuvo el ministro Maraval y que luego con los cambios y esa deriva del PSOE a un más centro-izquierda, se renunció, pues, por ejemplo, a una cosa que los movimientos de renovación reivindicamos, que era el modelo comprensivo. Yo además, lo digo así brevemente, yo tuve la suerte, por decirlo así, que en el año 87 formé parte de la mesa estatal de la Confederación de MRP y teníamos reuniones con Marchesi y allí tuvimos muchas discusiones y muchas diferencias porque cada vez se iban. Es verdad que, como bien decía Jimeno, en educación se cruzan muchos intereses, ¿no? Y entonces responder a todo es muy difícil. Ahí se cruzan, pues en aquel momento incluso recuerdo que nosotros planteábamos que había que diseñar un marco curricular mucho más flexible, abierto, que no había que depender tanto de las editoriales, pero claro, las editoriales eran poderes fácticos muy poderosos, ¿no? Y ahí la LOCSE se fue un poco como quedando por el camino y eso generó una cierta apatía por parte de los sectores que podíamos estar desde una posición más progresista y, como se dice, entre la derecha, entre la defenestración de la derecha y la apatía de la izquierda, pues digamos que ella sola se fue muriendo. Porque la LOCSE se convirtió, desgraciadamente, desde mi punto de vista, fue prevaleciendo aquel discurso psicologicista, cognitivista con el equipo de César Coll, ¿no? Que fue obviando lo que era la respuesta educativa en el marco de que había que contextualizarla porque la sociedad no era homogénea, claro. no podía crearse una escuela universalista para toda la sociedad porque la situación, digamos, los ámbitos socioculturales de la sociedad eran dispersos y la escuela tenía que estar inmersa en esos contextos socioculturales y partir de esos parámetros socioculturales para elevar el nivel de formación y conocimiento de la población. Se renunció a eso, no se tuvo en cuenta eso y eso pues, fue también generando un deterioro. En Canarias fue distinto porque cuando Constanza Falcón llega, ella estaba convencida y nos somete a un trabajo de cambio legislativo, reelaboramos ahí ya introducimos todo el concepto de discapacidad, necesidad educativa de respuesta, hacíamos mucho hincapié en la organización de los centros para responder a la diversidad, porque ya nosotros
y esto hay que decirlo, tuvimos la suerte de que una persona que había trabajado en el programa de formación del Centro Nacional de Recursos de Educación Especial en el MEC, Ana Carrillo, se vino a Canarias por circunstancias personales y en el simposio de Aspace del año 89, hablando con el director, con Gerardo Echeitia, dice, pues se va a venir una compañera, contacte con ella, y nosotros a través de ella empezamos a iniciar con los seminarios de formación, todo un proceso de formación con el profesorado especialista en introducir ese modelo de trabajo y esa conceptualización nueva de discapacidad, necesidades educativas especiales, adaptación curricular, y eso generó ya una dinámica que cuando empezamos a elaborar la legislación ya en ese plano, en la LOCSE, pues facilitó mucho las cosas, ¿no? En ese año y medio que Sí, duró sí. Constanza Marcón al frente de la dirección general, Se pues se avanzó dio un muchísimo. acelerón porque se consolidó un modelo de equipo psicopedagógico que, como bien dice Amparo, ya no estaba tan centrado en lo que era la categorización, sino que se planteaba un enfoque más sistémico, más de trabajo de centro, que también es verdad que tuvo bastante resistencia por algunos sectores que tenían una visión más psicologicista de lo que era la intervención psicopedagógica. Que ahí siempre ha habido una diferencia Sí. O sea de visiones entre psicólogos y pedagogos en los estados, ¿no? Luego ya está la formación en psicopedagogía y hay otras influencias, ¿no? Pero siempre había eso, y entonces siempre topábamos un poco con ese tema, pero bueno, yo creo que... Yo no sé si son conscientes Del de que tiempo. llevamos más de Un una poquito de hora. más de una hora. Sí. Y yo quisiera ir cerrando un poco Sí, esto. sí. Por eso yo les voy a pedir un poquito más de Sí. límite en la respuesta. A ver, estábamos hablando del gabinete, dimisión, cambio de gobierno, vuelven al gabinete. ¿Por qué se acaba, digamos? Porque, claro, es decir, eso dura, por eso yo les preguntaba cuándo arranca y cuándo finaliza, y entonces, ¿por qué se cierra el gabinete o desaparece o se diluye? ¿Y qué balance? Y evidentemente, ¿y qué balance hacen de la experiencia? Sí. Fue en el 94. Exacto, en O sea, julio del están desde el 94. 89 hasta el 94. Exactamente, 5 julio del años. 94 es cuando, 5 años digamos, están cerramos. ustedes. Si le dejamos a Juan hablar, Sí. igual nos alargamos Yo sé otra que hay hora, mucho que porque él decir, explica pero... que efectivamente pasamos de ser gabinete a ser equipo de área de educación especial, equipos psicopedagógicos y acciones compensadoras. No éramos ya gabinete, pero bueno, digamos que ese grupo inicial, que después se fue ampliando, nos mantuvimos con el mismo estilo de trabajo, que yo creo que fue lo que nos caracterizó, el seguir trabajando muy cerca de los profesionales, llevando y trayendo propuestas, recogiendo necesidades a todos los ámbitos. Cuantas más cosas íbamos implementando, más trabajo teníamos, pero no sé, más satisfactorio era. Y vuelve a haber otro cambio político. En ese momento fue en marzo del 93, exactamente, ya habíamos pasado al 93, que llegó ICANN a la consejería. No me acuerdo quién era el consejero, Pepe Mendoza. Cuando dicen ICANN, Izquierda Canaria, y a la viceconsejería creo que era Marino Alduán. Marino Alduán, o sea, José Mendoza. José Mendoza de consejero y Marino Alduán, y de viceconsejero, y en la dirección general viene José Miguel León Lima, Jesús León Lima, que venía de Asamblea Majorera, me parece que era. Sí. Nosotros durante el periodo de tiempo que estuvimos en la dirección general pasamos por 3 cambios políticos y por 4 directores generales, que ya era como, cada vez que ocurría esto, suponía un momento de paralización, de ralentizar todos los temas, de explicar por dónde iban los tiros, qué estábamos haciendo, qué pretendíamos, cómo lo hacíamos, y cada uno iba poniendo como frenos, ¿no? Cuando pasó este último cambio, volvió a pasar lo mismo. Vamos a ralentizar, vamos a ver de qué va esto, vamos a ver en qué línea están trabajando. Nosotros teníamos otra percepción de las cosas, queríamos hacer las cosas de otra manera, y empezamos a tener desencuentros importantes, sí. Teníamos muchas cosas que hacer, nosotros teníamos todavía un montón de proyectos que estaban ahí en marcha, y empezamos a ver como que no teníamos mucha facilidad para el desarrollo de ese tipo de cosas. Había criterios distintos,
de repente hubo fórmulas yo qué sé, cuestiones presupuestarias que se movieron sin que nosotros nos enterábamos. O sea, nos quedamos como fuera de una serie de tomas de decisiones en las que nosotros habíamos estado participando directamente, sin mayor problema, y ya hemos visto que con distintos equipos, ¿no? Sí. Y empezamos a sentirnos bastante incómodos, cuestión que le planteamos evidentemente a los responsables en aquel momento, con los que teníamos además una relación de cercanía importante. Curiosamente eran Curiosamente. compañeros del viaje de renovación pedagógica. Así era, Por supuesto. así era. Es que ese era el tema. Eso nos dolió a mí, por lo menos, Sí. profundamente, porque era gente muy afín a nosotros, ¿eh? Y que justo con los que menos nos entendimos. Porque fue así. A veces Hay se que produce. decir que en ese proceso de cambio, en ese año y medio, hablando del programa de educación compensatoria, una de las cosas que se planteó, porque cuando nosotros pasamos a hacer área, nuestro campo de actuación pasó de estar restringido a lo que era el ámbito de la educación especial a un campo de planificación mucho más amplio, mucho más global del sistema educativo. Entonces, nosotros ya no actuábamos en un campo específico, sino que interveníamos con ordenación, en la definición de la política educativa y en ese sentido Constanza Falcón promovía mucho eso y con el consejero de que todos los departamentos tenían que involucrarse en esa nueva forma de entender la educación, ¿no? Y eso amplió nuestro campo de trabajo y en ese proceso lo que se pretendía era que, porque el área que se crea se pasó a denominar área de educación especial, equipo psicopedagógico y acciones compensadoras. O sea, nosotros pasamos de la educación compensatoria a lo que era un programa de acciones compensadoras porque entendíamos en ese momento, desde la Dirección General, que ya no cabía una educación paralela, una educación compensatoria externa a los centros, sino que la compensación educativa había que introducirla en los propios centros. Los propios centros tenían que dotarse de recursos y de medios para flexibilizar y adaptar su respuesta a las realidades. Eso generó un conflicto muy fuerte con los sectores que estaban compensatorias, que sobre todo eran sectores muy arraigados dentro de lo que era el ámbito de la izquierda, ICANN y todo eso. Y eso generó un conflicto y un enfrentamiento muy, muy duro, ¿no? Porque ellos pensaban que se despojaba de algo y lo que se hacía era una transformación. Yo recuerdo que si se lee la prensa de la época, se hablaba de que era desmantelamiento, de que iban a reducirse los puestos. Luego, efectivamente, se descubrió que no solo no se reducían las plazas de educación compensatoria, sino que se ampliaron, porque eh, se llevó las especialidades que promovía la LOCSE en la educación primaria, inglés, educación física, a las zonas rurales. Se aprovechó esa estructura para reubicar ahí esa tal, con esa filosofía. Se intentaba crear en las zonas rurales equipos de trabajo docente que programaran, hicieran un trabajo más horizontal y de colaboración entre el profesorado. Y a nivel de los centros, la gente que actuaba en los centros suburbanos, muchas veces tenían además un problema ya de solapamiento entre el SOE y compensatoria porque a veces se solapaban las funciones, ¿no? Y bueno, eso generó un conflicto gordo, un conflicto en el que yo estuve muy involucrado porque cuando pasamos al área, yo pasé a ser el técnico responsable de toda esa área, ¿no? Desde el área de educación especial, equipo psicopedagógico, bueno, estuve muy implicado. Y entonces, evidentemente, la gente de ICANN cuando llega a la consejería llega con un gran malestar. De hecho, yo lo sé porque eso fue Por una el cosa desmantelamiento de compensatorio. que en un momento dado, yo recuerdo que una compañera que estaba en el Consejo Autonómico, en el Consejo de ICANN, me dijo, Macarenco, se ha pedido tu cabeza, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, pues nada, pues iré a la A la guillotina, ¿qué guillotina. voy a hacer? ¿No? En esa estaba, ¿no? Y además, como después nos reconoció el viceconsejero en su momento, también como los socios de ICANN en el gobierno eran los sectores de ATI, que también tenía cierta inquina con lo que éramos el gabinete, pues había pedido la dimisión, o sea, que eliminaran a esas personas del gabinete y que se creara tal. Eso obligó, en ese desencuentro obligó a que desde ICANN, evidentemente nosotros teníamos un bagaje de trabajo entre profesorado y teníamos una credibilidad que ellos no estaban dispuestos tampoco a cargarse eso porque eso iba a tener un coste político. Porque claro, a nivel de política educativa siempre se miden costes-beneficios, ¿no? Porque la visión cortoplacista que tiene siempre la acción política partidista, pues lleva a esas situaciones.
Y entonces no nos cesaron, sino que intentaron poner como una especie de límite en nuestro campo de actuación. Y eso nos llevó, como bien dice Amparo, a que nos encontramos con toma de decisiones que competían en el área que nosotros estábamos y que nosotros no nos sentíamos escuchados, y a veces incluso se actuaba con criterios diferentes a los que nosotros planteábamos, ¿no? Entonces nos fuimos sintiendo cada vez en un aislamiento, en un distanciamiento en el que no hubo manera de llegar a acuerdos. No hubo, ellos nunca nosotros le exigimos, y está ahí en la documentación esa anexa del libro, en los escritos que le hicimos varias veces al director general para reunirnos, sentarnos a hablar, a ver de qué forma podíamos llegar a una confluencia tal, pero nunca hubo esa reunión, ¿no? Y eso nos llevó en un momento determinado a decir, pues, ¿qué hacemos aquí? Claro. O sea, nosotros no somos... No tenemos apego a un puesto en la consejería, para dimitieron. nada. Y Dimitimos. Vale, Ya ya fue la la definitiva. Y ahí ya volvimos Ya fue la a definitiva, escuela, cada y uno a muy su bien. Y a la escuela. escuela. Bueno, para ir ya acabando, que Sí, ya sí. vamos Eso con sí, un sí. tiempo... El balance. Eso Sí, es. el Yo creo que hay que balance. hacer esa Sí, pregunta, ¿no? sí. De cuando, desde que se creó el gabinete a finales de los 80 Sí. a que Sí. cesa, se Sí. diluye a mediados de los 90, ¿qué quedó? ¿Qué balance? Yo, el balance siempre lo hemos hecho a nivel Sí, colectivo y a nivel sí. individual, el balance siempre es positivo. Positivo, Es muy sí. positivo. Fue una época, fue un privilegio participar de un momento histórico en la Consejería de Educación para mejorar las condiciones de la educación especial en Canarias. O sea, a mí me parece que fue, además, haberlo hecho de la manera en que lo hicimos es muy satisfactorio, es un reconocimiento que, como dice Juan, nos hacen los profesionales y que nosotros vivimos con mucha satisfacción, el saber que lo que estabas proyectando iba a la escuela, se ponía en marcha, cuando había propuestas se traían, o sea, estabas como muy codo a codo con los profesionales y muy con los pies en la tierra siempre. Y eso a mí me pareció que, o sea, me parece que fue un modelo de trabajo innovador y que a nosotros nos enseñó mucho y que, bueno, a lo mejor no caló del todo, que a lo mejor dentro, digamos, del aspecto más negativo te quedas como diciendo, a lo mejor no hubo tiempo suficiente para que este modelo participativo calara hasta el punto de que todavía hoy se esté dando, pero se intentó, se intentó. Y luego a nivel personal fue otro privilegio trabajar con un grupo de personas con las que inicialmente tampoco teníamos una relación previa, pero que de repente nos entendimos perfectamente, coincidíamos, nos complementábamos, no tuvimos nunca ningún problema de egos, de ningún tipo, o sea, teníamos como muy claro lo que queríamos hacer y coincidíamos bastante en la manera en que había que hacerlo, y eso fue otro aprendizaje importantísimo. Ujú. Yo por eso, para ir cerrando, ¿no? Ya desde la distancia de los Sí, años, ya sí, ustedes, profesionales sí. jubiladas, eh, ¿qué balance hacen? No sé si balance, Sí. pero al menos qué visión tienen actualmente de cómo ha ido evolucionando, desarrollándose la educación especial, inclusiva, como quieran llamar, en estos últimos 20 años. Es decir, ya yo creo que ha habido un cambio de sensibilidad en general, Sí. social, en el Sí. profesorado, en la propia política con relación a este tipo de personas y demás. Lo que decíamos al principio de la evolución también de los términos y de los conceptos que se manejan, la aparición quizás de nuevos sujetos que proceden de otras latitudes y por Sí, tanto surge un exacto. nuevo problema de inclusión educativa. Bueno, una última reflexión sobre esto de en qué punto estamos con relación a la educación inclusiva, educación especial, Hombre, actualmente en Canarias. yo creo que ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad, lógicamente, ¿no? La educación especial. Y ahora mismo, la atención a la diversidad se ocupa de otros temas, no solo de los que nosotros en aquel momento nos ocupábamos, que era la discapacidad. Ahora tenemos un alumnado inmigrante con distintas lenguas, con que hay que trabajar, ¿no?, de otra manera. Hay unas variaciones en todo el tema de género y todo el tema del LGTBI. Eso no estaba en nuestra época, o sea, estaría, pero quiero decir, no era cometido nuestro trabajar por este tema en esos programas de inserción, ¿no? Entonces ahora yo creo que hay una sensibilidad mayor
frente a toda esta variedad que existe en la sociedad, ¿no? Y que necesitan respuestas también. O sea, porque ahora a los centros llegan todo este tipo de alumnado. Entonces, este alumnado necesita unos apoyos y unos recursos determinados que entiendo que la consejería lo debe estar planteando, ¿no? Con esos planes que tienen de equidad e igualdad, no sé qué. Bueno, pues esas cosas creo que las tienen que seguir afrontando. Pero yo creo que el panorama sea abierto con respecto a nuestro momento, ¿no? Pero yo creo que las bases están sentadas. Quiero decir que nuestro trabajo ha ayudado muchísimo a abrir la perspectiva de cambio en los centros educativos. Porque yo creo que hay que cambiar no solo a nivel de centros, sino los espacios, las metodologías, las organizaciones. Todas estas cuestiones en los centros educativos ahora tienen que ser diferentes, porque todo el alumnado que tenemos es diferente al que teníamos anteriormente, ¿no? Hay que estar Entonces, también muy atentos a una situación que se da últimamente o que yo observo de retroceso político, de una sociedad a lo mejor un poco más individualista, más sí, competitiva. Hay que no ese es perder, otro tema que sí, yo pensaba, ¿no? Que yo veo que ahora, lo que tú decías, en los centros se trabaja muy individualmente. El profesorado no se reúne como nos reuníamos nosotros en colectivos, en seminarios. Esto ahora mismo está de otra manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que es necesario volver a reunirse, a intercambiar, ¿no? Porque eso es lo que nos daba riqueza a nosotros, el estar en contacto con la gente de los centros, y desde la consejería quien esté llevando todos estos temas debería estar más cercana a las bases, ¿no? En ese sentido, porque es necesario. O sea, yo veo a la gente joven que está trabajando y qué tal, y que la tendencia es a resolverse cada uno sus problemas. Tengo en mi aula tantos alumnos y tal, sí, la orientadora me ayuda a tal, pero no se está dando una respuesta así tan global. Está diferente la cosa ahora mismo. Yo no sé si es precisamente por la variedad de situaciones que hay, ¿no? En las escuelas, ¿no? Que está influyendo para no dar, ¿no? Avío a resolver todas las sí. cuestiones, ¿no? No lo No sé. sé, es que Yo, trabajar por... Sí, esa sociedad inclusiva se conseguirá no solamente porque la escuela sea inclusiva, que seguramente a nivel legislativo está, Mm. pero que a nivel de práctica educativa a lo mejor todavía queda mucho por hacer, pero es verdad que a nivel social, a nivel de familia, de medios, a otros niveles, hay que seguir haciendo hincapié en que la diferencia es un valor. Mm, no, haciendo, tomando el hilo que se ampara, yo creo que a nivel social las familias están mucho más concienciadas y son más reivindicativas. Yo de hecho últimamente he ido a algunas manifestaciones que han hecho las familias ante la consejería para que están reivindicando mejoras de respuesta, porque aunque ahora mismo estamos hablando de escuela inclusiva, creo que hay todavía conceptualmente no se tiene claro de qué va esto, ¿no? Porque uno oye al consejero en este momento que con muy buenas intenciones, no digamos que no es que no tengan interés en mejorar, tienen interés en mejorar, pero a veces se confunden los términos, porque él habla de, no, hay que mejorar la educación exclusiva, pero ya tenemos previsto crear nuevos centros específicos y aumentar las aulas en clave, y entonces, claro, eso es como un oxímoron, ¿no? Si estamos hablando de una cosa y estamos haciendo un modelo segregado. Pero quizá la gran cuestión que hoy actualmente nos tengamos que plantear es si es posible construir una escuela inclusiva en una sociedad que es cada vez más excluyente. Ese creo que es el gran reto mm, que tenemos a nivel social, Mm. político, educativo, en esta sociedad en la que empezamos a desenvolvernos. Y yo creo que sí, que las familias están mucho más concienciadas. Es verdad que en el profesorado sigue prevaleciendo esa visión un poco individualista y que una escuela inclusiva tiene que plantearse unos sistemas de organización mucho más flexibles, un currículum mucho más abierto, mucho más contextualizado en los ámbitos socioculturales en los que la escuela se desenvuelve, que ese fue un poco el intento que nosotros pretendimos con el programa de aulas taller, ¿no? Esa flexibilización organizativa y curricular para mejorar la inclusividad del alumnado. Pero que bueno,
los procesos de cambio no son fáciles. No, para nada. Y además no, lo que nosotros sí tuvimos claro que los procesos de cambio son siempre a medio largo plazo, porque cambiar es cambiar muchos factores, barreras mentales, barreras sociales, barreras físicas, formas de hacer las políticas educativas, es decir, que nos encontramos, y eso es una batalla que se necesita primero una gran claridad de planteamiento desde dónde estamos y hacia dónde tenemos que actuar y plantear, que en aquel momento tuvimos la suerte por esa confluencia que hubo de tenerlo presente. Y yo creo que en este momento, creo que habría que, si se quiere seguir avanzando en ese modelo de inclusividad, habría que empezar a plantearse todas estas cosas. Entre otras cosas porque la ONU ya ha llamado la atención a España varias veces, porque España firma la convención del 2008 sobre el tema de la educación inclusiva, y ya le ha llamado la atención varias veces porque valorando que España no está haciendo a nivel político de política educativa lo suficiente para desarrollar la inclusión. De hecho, el otro día leía en la prensa que a un alumno se le indemnizaba con 25.000 euros porque la consejería, pues no sé si era Castilla y León, había incumplido en su derecho a la educación inclusiva, ¿no? Y lo había excluido. Quiero decir que las sociedades siempre están en procesos de cambio, los procesos de cambio son permanentes. Yo, bueno, en ese sentido Heráclito ya lo decía hace muchos siglos, ¿no? Que lo único permanente es el cambio. Y yo creo, lo que pasa es que lo que sí que hay que entender es que hacia dónde queremos ir. Y para dónde queremos ir tenemos claro de dónde partimos y qué valores introducimos en ese proceso de cambio. Muy bien. Yo creo que me parece que esto es una cuestión esencial, ¿no? Y luego, bueno, pues las circunstancias irán haciendo que se favorezcan más las cosas o no. Muy bien. Pues yo agradecerles tremendamente la participación y todas las intervenciones que han tenido. En esta colección, que vuelvo a insistir, se llama Testimonios de la Educación en Canarias, que no lo cité antes, pero tengo que decirlo, está financiada por la Fundación Mafre Canarias en colaboración con la Universidad de La Laguna. Y yo, antes de cerrar, si me lo permiten, Sí. hay una curiosidad personal Vale. que quiero hacerle una pregunta a Juan Espino. Tú fuiste conocido en los años 80 con un alias, ¿no? Con un sobrenombre, que, si no me equivoco, creo que lo citaste antes, es Makarenko, es decir, aquel pedagogo de la época soviética, autor del poema pedagógico. Exacto. ¿De dónde y por qué este Bueno, alias que te... Como yo dije antes, yo cuando estudiaba magisterio venía del mundo del trabajo, o sea, estaba trabajando en una fábrica y trabajaba, ¿no? Bueno, no se puede ocultar que yo era delegado sindical, estaba ya metido en la lucha sindical, laboral, es decir, y en la escuela de magisterio, en segundo, en pedagogía, el profesor nos plantea que había que cada alumno podía elegir un pedagogo y hacer un trabajo sobre él y defenderlo, ¿no? Y yo, por proximidad ideológica, ¿qué tal? Digo, pues Makarenko. Y entonces todos los que elegimos un pedagogo nos quedó ese sobrenombre. El alias. Y además yo creo que, no sé por qué, el de Makarenko es el que más ha prevalecido a lo largo del tiempo. sí, Porque a por lo mí, que veo, sí. el 80% de la gente que me ve siempre me denomina, hola Makarenko, tal. Y la verdad que no me incomoda en absoluto. Y ahí fue donde hubo ese... Y bueno, es verdad que yo tengo, de hecho en el libro hay una cita al principio de Makarenko, en el sentido de que la educación es lo que produce alegrías en el ser humano, porque los hace más capaces en el contexto social. Y a mí me parecía que, bueno, el poema pedagógico es lo que Makarenko hizo en aquella época con aquellos niños que salieron de la guerra civil después de la Revolución Soviética, fue algo impresionante, ¿no? Así, de cogerlo de la calle abandonado y hacerlos ingenieros, es decir, aquello me parecía a mí una transformación. Y eso me hizo siempre pensar que el conocimiento se construye cuando se enriquece los entornos socioculturales en los que las personas, lo que hablamos antes de la reforma, ¿no? Es decir, yo creo que la reforma quizá se fue hacia la psicología y olvidó un poco la pedagogía, que sí que yo creo que tiene una contextualización más social, más arraigada y bueno, ahí fue donde se originó ese sobrenombre, por así decirlo. Y ha hecho honor a él durante toda su vida. Pues con esto damos por cerrada la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por darnos la oportunidad. Sí.